me han pedido que justifique la elección que hice en un pequeño video que coloqué aquí mismo en YouTube de 10 cuentos fantásticos latinoamericanos del siglo XX. Entonces voy a proceder a tratar de explicar de manera un poco más amplia por qué elegí cada uno de esos 10 cuentos. El día de hoy empiezo con el primero de ellos, Un fenómeno inexplicable, de Leopoldo Lugones. Hay que empezar diciendo que este cuento apareció en un libro que es una obra capital de la literatura fantástica latinoamericana. El libro Las Fuerzas Extrañas es el primer libro publicado en Latinoamérica cuyos cuentos son de naturaleza fantástica. Todos los cuentos que aparecen en este libro son fantásticos. Quizá hay un par que más bien pertenezcan a lo maravilloso, pero lo importante aquí es que por primera vez tenemos una colección en que hay un denominador común de todos los cuentos, que es lo fantástico, lo no realista en todo caso. Bueno, a este libro pertenece este cuento que yo elegí, Un fenómeno inexplicable, pero fue difícil hacer una elección porque hay muchos cuentos en este volumen que son memorables. Por ejemplo, tenemos La lluvia de fuego, que es una recreación que hace Lugones del episodio bíblico de la destrucción de las ciudades de la llanura, las ciudades réprobas de la llanura, Sodoma y Gomorra. O tenemos este otro cuento, La estatua de sal, en que también es una recreación de la historia también bíblica de la mujer de Lot, que se transforma en estatua de sal como castigo. Y hay Los caballos de Abdera, por ejemplo, con todo el sabor mitológico que tiene y que toca por primera vez el tema, o por no sé si una de las primeras veces toca el tema de los animales rebelándose contra el hombre. Tenemos Violaquerontia también, ese cuento sobre una violeta, una flor terrible. Habría que hacer un día algo así como una antología de la botánica de lo fantástico, pero bueno, ese es otro tema. ¿Por qué elegí este cuento de Lugones, Un fenómeno inexplicable? Creo yo que es uno de los cuentos más efectivos de todo el libro. En primer lugar, tal vez por su atmósfera. Es una atmósfera misteriosa, una atmósfera muy interesante que crea Lugones. Tiene un sabor también que lo une, que lo vincula con cuentos como los hechos en el caso del señor Valdemar de Poe, por supuesto, y también tiene un sabor a Kipling, a ciertos cuentos de Kipling, a ciertos cuentos de Stevenson, tal vez hasta algunos de Arthur Machen. Entonces la ascendencia literaria de este cuento es muy interesante. Sin embargo, Lugones logra hacer un muy buen trasplante de su historia a la pampa argentina, a su país, al campo de su país. El personaje principal es un inglés, lo cual también nos habla de hacia qué tipo de tradición quiere vincular él su cuento. Este cuento también tiene un sabor muy fuerte de principios de siglo, ¿verdad? Hay elementos culturales de principios de siglo que están claramente en el cuento. Hay esoterismo, en particular la teosofía de Madame Blavatsky, ¿no? El espiritismo. Hay ciencia o pseudociencia en ciertas teorías que discuten los personajes sobre influjos e irradiaciones. Hay referencias a la alucinación, en ese sentido, a lo psicológico. Bueno, hasta la homeopatía se menciona y contribuye a dar un cierto sabor de misterio al cuento. Entonces, en ese sentido, es un cuento muy de su época. Además, el valor del cuento es que entremezcla 3 temas clásicos de lo fantástico, que son la sombra, el doble y la zoantropía, es decir, hombres que se transforman en animales. Y en este sentido, en el sentido de la zoantropía, vemos que también está todavía presente
en el cuento las discusiones que produjo varias décadas antes, por supuesto, el Darwin con su libro El origen de las especies, en cuanto a esta idea de que hay una parte claramente animal en el hombre. Hay un solo detalle que los críticos han señalado que falla en este cuento, que es el final. No el final en sí, sino la línea final, la última línea que Lugones escribe en su cuento es anticlimática. Eso ya lo han señalado. Y es una lástima porque quita un poco el efecto final o reduce mucho el efecto final que pudo tener el cuento. En ese sentido le pasa a Lugones, aunque por supuesto menos catastróficamente, lo que le ocurrió varias veces a Robert Louis Stevenson cuando escribía algunos cuentos. En particular pienso en Olaya, que es un magnífico cuento de horror, hasta que llegamos a los últimos párrafos donde Stevenson lo echa a perder, quizás a causa de su formación y su educación calvinista. Pero bueno, en el caso de Lugones no es tan grave. Podríamos obviar o olvidar esa última línea y de todos modos estaríamos ante un gran cuento. Por estas razones que expliqué muy brevemente, creo que el cuento de Lugones, un fenómeno inexplicable, merece estar entre los grandes cuentos de literatura fantástica latinoamericanos del siglo XX y por supuesto es uno de los que va a inaugurar la riquísima tradición fantástica argentina que los grandes como Cortázar, como Bioy Casares, como Borges no harán sino reafirmar varias décadas más tarde.